Buen día, mi nombre es Angie Paola Leán Contreras, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de tercer semestre. A continuación estaré desarrollando el paso 2, acercamiento a los actores del acto didáctico. Aplicaré la entrevista al docente Giancarlo Vergara, actualmente activo en el sector privado con 3 años de experiencia laboral. Bienvenido, profe Giancarlos. En primer lugar, quiero agradecerle por cederme algunos minutos de su tiempo para abordar el tema que viene a continuación. Ok, bueno, entonces para mí es un gusto estar aquí y pues haré lo mejor de mí para responder esas preguntas. Perfecto. Continuando con las preguntas, la primera pregunta sería, ¿qué entiende por educar? Ok, lo que yo entiendo por educar es formar a las personas. O sea, para mí la palabra educación es propia del ser humano. Entonces, para mí educar es formar al ser de cada persona, de cada humano que hay. Eso es lo que es para mí educar. Simplemente es formar la personalidad de cada quien. Ojo, para bien, para bien. No formar para mal, sino formar para bien. Perfecto. La segunda pregunta sería, ¿cuál es el objetivo principal de la educación y por qué? Ok, bueno, si atendemos la ley general de la educación, el objetivo principal de la educación es, o sea, tiene relación con lo que dije anterior, es formar a la persona. Es simplemente un proceso que la persona tiene desde su nacimiento hasta que ya la persona fallece y por lo tanto eso sería un proceso permanente, ¿ya? Un proceso del cual no se terminaría. Entonces, la finalidad sería esa, aportar al proceso de cada persona hasta que ya la persona eh, fallezca, por así decirlo. Perfecto. Tercera pregunta. ¿Cualquiera puede ser un educador? Bueno, para mí no, para mí no, porque ser educador requiere que la persona tenga vocación, ¿ya? Y si la persona, digamos, no tiene como que esa voluntad propia de, de su vocación para ser educador, muy difícilmente va a llegar a aportar a ese proceso de educación de las personas. Entonces, en ese sentido, para mí ser educador no lo puede hacer cualquier persona, porque serían esos los requisitos que debería de reunir o de cumplir esa persona para llegar a hacerlo. Ok. Quinta pregunta. Como docente, ¿a qué le da mayor importancia? Ok, como docente le doy mayor importancia a la voluntad que la persona tenga por estudiar, o sea, a ese esmero que cada estudiante tenga por aprender, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden tener al mejor profesor del mundo enfrente de ellos, pero si esa persona que es estudiante no tiene, digamos, esa voluntad por aprender, no tiene esa voluntad por educarse, pues muy difícilmente va a aprender. Entonces, eso es lo más importante para mí. Más que la actitud del profesor, la voluntad que cada estudiante tenga. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿qué características debe tener un educador? ¿Qué características debe tener un educador? Bueno, las características que debe tener un educador, para mí, o sea, las que yo considero que cada persona
que ese educador o educadora debe reunir es una persona, eh, primero, con formación académica en el ámbito que quiera educar, que quiera formar, porque no sería conveniente que una persona vaya a educar y no sepa sobre lo que quiere educar. Segundo, que sea una persona, digamos, formada integralmente, con valores, con, con una buena formación académica, que sea una persona resiliente, que también sea una persona proactiva, que no sea una persona eh, perezosa en el sentido de que no quiere desarrollar académicamente sus compromisos y ese tipo de cosas. Entonces, para mí esas son como que las principales características que un educador debería de reunir, ¿ya? Perfecto. Es importante planear las clases. ¿Por qué? Bien, respecto a eso, sí, considero que es muy importante que se planeen las clases. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque el profesor o la profesora que no planea las clases simplemente, o sea, para mí está estafando a los estudiantes, a sus estudiantes, los está estafando, ¿ya? Es como robarle en la propia cara a ellos. ¿Por qué razón? Porque sería una persona que no, o sea, es una persona que siempre está improvisando en las clases. Va y simplemente mira un libro o copia y pega en el tablero, por así decirlo, escribe tal cual lo que tiene en el libro que tiene de su asignatura, sin planear nada, ya, sin tener un plan estructurado, formal de lo que quiere eh, aportarle a sus estudiantes. Entonces, por esa razón, considero que la persona que es educadora, que no planea sus clases, está estafando a sus estudiantes. Ok. ¿Qué aspectos tiene en cuenta cuando realiza la planeación de sus clases? Ok. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué aspectos tiene en cuenta cuando realiza la planeación de sus clases? Bueno, los aspectos que yo tengo en cuenta cuando realizo la planeación de mis clases es principalmente el, digamos que la manera en que ellos aprenden, ¿ya? Ese es un aspecto que tengo en cuenta. El ambiente en el que ellos están también lo tengo en cuenta a la hora de planear la clase, porque no es lo mismo planear una clase para un salón normal que para un laboratorio o para una clase de pronto en el campo o cosas así. Entonces, eso lo tengo en cuenta. Repito, tengo en cuenta el ambiente, tengo en cuenta el estilo de aprendizaje que tiene ese grupo de estudiantes. También tengo en cuenta, obviamente, la parte académica, o sea, la complejidad de la parte académica que voy a abordar, ¿ya? Siempre como que de que ese conocimiento que a veces es complejo, a los estudiantes les llegue de una manera simple y que ellos puedan eh, aprender lo que se está viendo por muy complejo que sea. Entonces esas son como que las principales características que yo tengo en cuenta a la hora de yo planear mis clases. Perfecto. ¿Es necesario conocer los estudiantes para realizar la planeación de las clases? Bueno, en cierta parte sí es muy necesario conocer a los estudiantes para, para, para planear la clase, porque uno tiene que tener presente las necesidades que esos estudiantes tienen cuando están en el ambiente, en la vida real. Entonces, yo pues pienso que las clases tienen que planearse de acuerdo
a las necesidades que ellos vayan a enfrentarse en la vida real. Y es por eso que sí considero que es necesario considerar a los estudiantes para planear las clases, porque si no sería planear una clase eh, de manera ciega, ¿ya? Ok. ¿Es importante la didáctica en el proceso de enseñanza? Obviamente sí es muy importante la didáctica en el proceso de enseñanza, porque si no se tiene en cuenta, pues es como andar en el mundo porque sí, ¿ya? Porque es un aspecto de la educación que es principal a la hora de educarse. Entonces, el profesor que no tiene en cuenta, digamos, como que esa parte de la pedagogía que es la didáctica para, para implementarla en sus clases, simplemente no está haciendo nada. Es como que una persona que está dando sus clases porque sí, no está pensando en la manera en la que las está enseñando, ni tampoco las técnicas o las digamos, las herramientas que él usa para enseñarle a sus estudiantes. Perfecto. Pregunta número 11. ¿Usa material didáctico para enseñar a sus estudiantes? Sí, claramente sí uso material didáctico para enseñarle a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque facilita ese proceso de enseñanza y de aprendizaje con mis estudiantes. Esa sería como que la característica principal. Otra sería pues que los estudiantes aprenden más con cosas que son concretas, no tan, o sea, no cosas que no son tan manipulables. Sí me hago entender, o sea, no son cosas eh, solamente del pensamiento, ¿ya? Sino que nosotros estamos viendo un tema y a ellos se les hace más fácil comprender ese tema cuando encuentran algo que es manipulable físicamente y que está relacionado con ese tema. Ellos lo interiorizan más de esa manera. Y es por eso que yo uso material didáctico en mis clases. Perfecto. ¿Cómo aplica la didáctica en su materia? Bueno, pues esa pregunta muy sencilla de responderla. ¿Cómo aplico la didáctica en mi asignatura? Pues primero tengo que hacerlo yo. Pensar bien qué herramientas tengo a mi disposición, qué técnicas hay a mi disposición para luego planear las clases pensando en esas técnicas y herramientas y de esa forma pues aportarle a mis estudiantes en su formación académica y en su educación. Y de esa manera como yo aplico la didáctica en mi clase. Ok, profe Carlos. ¿Es mejor buscar didácticas diferentes cada vez o descubrir una que funcione en general a la clase y mantenerla? Bueno, las dos cosas me parecen que son pertinentes. Pienso que las dos cosas son pertinentes. Bueno, la primera cosa que dice que si sería bueno buscar una didáctica nueva, la considero que es pertinente. ¿Por qué razón? Porque siempre van a haber cosas nuevas a las que los estudiantes van a tener que enfrentarse. O sea, el mundo es cambiante. El mundo no es algo fijo, ¿ya? Entonces, como el mundo tiene ese principio de ser cambiante, entonces, es por eso que siempre hay que tener que buscar unas nuevas herramientas, unas nuevas técnicas y de esa forma, pues, tener una nueva didáctica a la que se les pueda aportar a esos estudiantes. Y la otra que me estás diciendo que si siempre es tener una didáctica permanente, en ocasiones también la considero pertinente. ¿Por qué? Porque hay herramientas y técnicas que son propias de la didáctica que tienen mucho tiempo y que hoy en día
se pueden usar a la perfección y no han, eh, digamos, no se han marginado por el tiempo, sino que se mantienen intactas y los estudiantes siguen aprendiendo con esas técnicas. Entonces, por eso considero que las dos formas de hacer didáctica son pertinentes. Perfecto. ¿Cómo adecua el aprendizaje a la personalidad de cada alumno? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cómo adecua el aprendizaje a la personalidad de cada alumno? ¿Cómo adecua al aprendizaje de la personalidad de cada alumno? Sí, Bueno, bueno, la adecuación del aprendizaje a la personalidad de cada estudiante yo la hago de la siguiente manera. Primero, reviso la evaluación, ya que es la única forma que yo tengo de saber si ese estudiante está aprendiendo o no. Ya, entonces, como yo trabajo con pocos estudiantes, me tomo la tarea de, de ir revisando eh, individualmente con ese estudiante su examen y le voy diciendo en qué está bien y en qué está mal. ¿Ya? Y yo lo veo como una manera de adecuar el aprendizaje a cada estudiante, porque le estoy diciendo en particular en lo que él está fallando y que debe corregir. ¿Ya? ok. Para finalizar, la última pregunta sería, ¿qué características y cualidades considera que debe poseer un profesional de la educación? Bueno, esa pregunta la considero relacionada con la que me preguntaste ahí anteriormente, donde me preguntabas por las características del educador. Entonces, es casi la misma pregunta, pero ahora estamos hablando de un profesional de la educación. Entonces, esa persona que es profesional de la educación, primero, antes de tener presente su disciplina, debe tener presente su formación pedagógica. ¿Por qué razón? Porque el profesional de la educación que no hace pedagogía no es un profesional de la educación. ¿Por qué razón? Porque sería una persona que simplemente está dando sus clases y dando sus clases como, como un títere, por así decirlo, y no piensa si las clases que está dando son las adecuadas para sus estudiantes. No piensa si de pronto el tema como él lo da, así lo entienden los estudiantes o no lo entienden así. Entonces, es por eso que en primer lugar el profesional de la educación debe tener ese primer componente, la pedagogía, para pensar sobre su quehacer en el salón de clase. Segunda, debe tener también didáctica, ¿ya? Para tener siempre presente las herramientas y las técnicas que hay a su disposición y así aplicarlas en ese proceso de enseñanza. Otro componente que considero necesario que un profesional de la educación debe tener, pues que obviamente su parte disciplinar, ¿ya? Tiene que tener una buena fundamentación en su parte disciplinaria, si es de inglés, o si es de pronto de matemática, o si es de español, o si es de lo que sea. Tiene que tener una buena fundamentación y una buena base en su parte disciplinar. Y por último, pues debe tener también, compartir la integralidad de la que habla la Ley General de la Educación, para que ese proceso de enseñanza sea un proceso integral como lo exige la ley. Perfecto, profe Giancarlo. Entonces, nuevamente agradeciéndole por brindarme unos minutos de su tiempo y por atender a esta entrevista. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces el gusto es mío por escuchar mi pensar sobre esas
sobre esos interrogantes. Entonces, pues, te deseo un buen día. Igualmente.